90, carilla A, cuarto renglón de abajo hacia arriba en la nueva Mishnah. La Mishnah nos dice ahora lo siguiente. Aquella persona que tuvo una secreción prostática que salió de su cuerpo, y la Torah dice que esta secreción impurifica a la persona, pero hay diferencia. ¿Cómo fue esta secreción? ¿En qué secuencia salió la secreción? Si la persona tuvo secreción prostática en un solo día, entonces esa persona estaría impuro solamente por ese mismo día. De hecho, él iría a la mikve, se sumergiría en las aguas ese mismo día, y a la noche ya estaría perfectamente puro. Pero si tuvo sheter y yot, si él tuvo 2 veces secreciones, incluso en el mismo día, la situación de él se asevera, es más compleja, y él va a tener que ahora contar 7 días que esté perfectamente limpio sin una sola gota de secreción. Es decir, este día vio 2 secreciones, a partir de la puesta del sol él tiene que controlar de no tener ninguna secreción más. Y así, durante 7 días consecutivos. El 7º día, si todavía se mantiene perfectamente impecable, va a sumergirse en la mikve y la noche del 8º día va a estar perfectamente puro. Pero puede tener una situación más grave aún. Si llegó a tener 3 secreciones, sea en el mismo día, sea en días consecutivos, no va a cambiar. Después de 3 secreciones, la Torah, además de exigirle 7 días perfectamente limpios después de la última secreción, le va a exigir, además de la purificación en las aguas del 7º día, que al 8º día traiga 2 tórtolas o palomines para terminar de purificarse. Una como hatat, una como ofrenda de expiación, otra como ofrenda íntegra. Pero recién, cuando al 8º día traigan estas ofrendas, recién ahí se va a poder considerar puro por completo. En base a esto, vamos a pasar a la explicación de nuestra Mishnah. Zab she'ra'a sheter yot. Aquella persona que tuvo secreción prostática 2 veces. Sheter yot, 2 veces tuvo secreción de su cuerpo. Shohatin alab shevi'i. Si el 14 de Nisan coincidía con el 7º día limpio, dijimos que al tener 2 secreciones, la Torah le exige después 7 días completamente limpios. Si el 7º día de limpieza de él coincidía justo con el 14 de Nisan, llegó el 14 de Nisan, le pregunta el hombre, dice, todavía estoy impecable, hoy es el 7º día, último día, estoy impecable. Lo sumamos nosotros a la ofrenda de Pesaj, a pesar de que él ahora mismo todavía está impuro. Él tiene que sumergirse en la mikve y recién a la noche va a estar puro, no hay problema. Nosotros lo podemos sumar, ya que a la noche, como estamos diciendo, él va a poder estar perfectamente puro y va a poder participar y consumir de la ofrenda de Pesaj. Ra Shalosh, en cambio, si él vio 3 secreciones, entonces el 7º día no nos va a ser suficiente, porque en el 7º día, por más que él esté perfectamente limpio y vaya a la mikve, la noche siguiente, que sería la noche del 15 de Nisan, que sería su 8ª noche en el proceso de purificación, todavía no está apto para consumir. ¿Por qué no está apto para consumir? Dijimos que al 8º día tienen que traer 2 tórtolas o 2 palomines, y todas las ofrendas se traen solamente de día y no de noche. Por lo tanto, Shalosh, Shohatin al-Bashemini Shelo. Si él tuvo 3 secreciones, vamos a computarlo para la ofrenda de Pesaj, solamente si el 14 de Nisan coincide con su 8º día. En ese día, el 14 de Nisan, él va a dar 2 tórtolas o 2 palomines. E incluso, que cuando hicieron la ofrenda de Pesaj, que todavía no había traído sus tórtolas o palomines, también le habilitamos a hacer las tórtolas y palomines posterior a la ofrenda de Pesaj, cosa que va contra las reglas normales, con tal de que él participe en la ofrenda de Pesaj. Esto es con respecto al hombre. Exactamente la misma situación planteamos ahora con respecto a la mujer. La mujer obviamente no va a tener secreción prostática, pero sí ella puede tener pérdidas de sangre, no menstruación. Pasado el periodo de menstruación, terminó de menstruar y luego le damos 11 días de plazo que tiene que estar perfectamente impecable, porque por la naturaleza la mujer no tendría que menstruar más. Una vez que termina de menstruar, tiene que regenerar su cuerpo, ovular nuevamente, etc. Hay 11 días que no hay, de acuerdo a la naturaleza, posibilidad de que vea sangre. Si tuvo una pérdida de sangre, entonces esa sangre también la impurifica, se llama Zabá. Ya tuvo una secreción
sanguínea, no una menstruación. Esto también impurifica a la mujer. Con respecto a la mujer, sin embargo, funciona un poco distinto. Si ella tuvo una secreción de sangre un solo día, ese mismo día se asegura que al término del día, antes de la puesta del sol, ya no ve más sangre. Al día siguiente se mantiene perfectamente limpia, se sumerge en la migbe y a la noche estaría permitida, estaría perfectamente pura. A modo de ejemplo, si ella tuvo una secreción sanguínea un día lunes durante el mediodía, si para la tarde ya no tiene más sangre, ella corrobora que toda la noche del lunes, que sería perteneciente ya al martes, y todo el martes durante el día no ve nada de sangre, a la tarde puede sumergirse en la migbe y a la noche correspondiente al martes a la noche ya estaría perfectamente pura. A eso nos dice una mujer que tiene que cuidar un día limpio, como estamos explicando recién, frente a aquel día que vio sangre. Al segundo día de ella, ella el 13 de Nisan vio sangre, el 14 de Nisan hacemos participar de la ofrenda de Pesaj. Mientras haya estado limpia durante el 14 de Nisan, hacemos participar que vaya a la mikve y a la noche ella come del Korban Pesaj como todos. Pero si ella vio secreción sanguínea en 2 días distintos, la mujer no tiene validez si es en el mismo día, para que sea acumulable y le agrave su situación, tiene que ser en días distintos. Entonces ella vio secreción sanguínea el día domingo, vio secreción sanguínea el día lunes, 2 días. Todavía de acuerdo a la Torá, con que el día martes esté completamente limpia, sea suficiente. Va a la mikve y a la noche ya estaría teorá. Por lo tanto, al tercer día de ella la hacemos participar. Vio domingo y lunes, 14 de Nisan era el día martes, la hacemos participar. Durante todo ese día ya estuvo limpio, de la noche anterior estuvo limpia, va a la mikve y a la noche consume la ofrenda de Pesaj. Pero si tuvo 3 secreciones sanguíneas en 3 días distintos, ahí el sistema sí es exactamente igual al hombre, necesita después 7 días completamente limpios y al 8º día tiene que traer la ofrenda. Por lo tanto, también ahí le vamos a decir la misma situación, y la vamos a computar para la ofrenda de Pesaj, siempre que el 14 de Nisan coincida con su 8º día. Hasta aquí las palabras de la Mishnah, que claramente nos están dando el mensaje que no importa que la mujer o el hombre en el momento mismo que se hace la ofrenda de Pesaj, él todavía tiene cierta impureza, hacer que para la noche él va a poder estar completamente puro y participar de la ofrenda de Pesaj para su consumo, entonces nosotros lo alistamos a la ofrenda del Pesaj. Dice la Gemara, dijo Rab Yehuda en nombre de Rab, nosotros podemos hacer shechitá de la ofrenda de Pesaj, que es salpicar sangre, incluso para personas que ya se sumergieron en la migbe y todavía están esperando la salida de la puesta del sol y salida de las estrellas para terminar de purificarse. No importa, podemos nosotros hacer ofrendas para ellos también sin ningún inconveniente. Lo mismo Mejuzar Kipurim, para aquella persona que aún no trajo la ofrenda, que tiene que terminar de purificarlo, como los ejemplos que dijimos en la Mishnah, no hay problema. Lo hacemos participar, ya que a la noche él igualmente va a poder estar perfectamente puro. Pero eso sí, si el hombre estaba completamente impuro, había tocado uno de los 8 reptiles muertos que impurifican, había tocado un animal, el cadáver de un animal muerto, que esto también impurifica, y no fue todavía a la mikve, a él no lo vamos a dejar de participar de la ofrenda de Pesaj. Así dijo Rab Yehuda en nombre de Rab. Una dijo no, también a esta persona la vamos a hacer participar. ¿Cuál es el problema? Él ahora está impuro, pero va a la mikve, se sumerge en la mikve ahora mismo y para la noche va a estar perfectamente puro. Lo podemos hacer participar también. Y la Gemara nos explica cuál es el punto de discusión que hay entre Rab y Ula. Le Rab, para Rab, ¿por qué es distinto el que está impuro actualmente por haber tocado a un reptil muerto que aquel que estaba impuro y ya se sumergió en la mikve? Todavía sigue estando impuro por más que se sumergió en la mikve. Necesitamos la salida de las estrellas para terminar de purificarlo. Entonces, ¿por qué vamos a marcar una halajá, una ley distinta para quien ya se sumergió en la mikve? ¿Dejar de leortá por ser que a la noche ella va a estar en óptimas condiciones? También se les da mejas de leortá.
quien se impurificó por un reptil, también a la noche va a estar en perfectas condiciones. Va a la mikve y a la noche ya está perfectamente bien. Entonces, ¿por qué lo descalifica Rab? Me ajustar tevila, porque le falta hacer una acción. Él necesita todavía sumergirse en la mikve. Le falta una actividad de realizar. En cambio, quien ya se sumergió en la mikve, él no tiene que hacer absolutamente nada. Es una cuestión de tiempo, pero no falta ninguna acción por su parte. Por eso además pregunta, perdón, quien se sumergió en la mikve tampoco está puro. Hace falta también la puesta del sol y salida de las estrellas. El sol se pone solo y se oscurece solo. Por su parte no se necesita absolutamente nada. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora es una cuestión de tiempo. Esa persona ya se llama que por su parte está en condiciones. Y a la noche, que es cuando va a tener que consumir la ofrenda de Pesaj, va a poder consumir. Porque la misma noche que trae la obligación de consumir la ofrenda de Pesaj, esa misma noche le trae la purificación. Y no depende de la persona en absoluto. Entonces, por su parte ya está en regla. Por eso lo hacemos participar. En cambio, quien tiene que sumergirse, necesitamos y dependemos de su acción. A esa persona no la podemos hacer participar porque él todavía no realizó todo lo que tenía que haber realizado. Con este criterio pregunta la Gemara, me gustaría que pulimname. Entonces, ¿por qué si permites participar a aquella persona que todavía no trajo sus ofrendas para terminar de purificarse? Él también depende de una acción. Acá no es algo que con el tiempo solo se va a hacer. Si él no trae sus 2 tórtolas o palomines, no se termina de purificar. ¿Por qué entonces sí le permitimos participar? No, porque ahí nosotros estamos hablando que él ya tiene las tórtolas y palomines en sus manos. Se las tiene adquiridas y las tiene con él. Le falta solamente entregarlas. Es algo sencillo. Entonces le podemos dar por terminado. También me haré mi. ¿Y por qué no decimos lo mismo con quien está impuro por haber tocado un reptil muerto? Él tiene aquí adelante de él la mikve. Tiene el agua por purificarse. Es una cuestión de bajar las escaleritas hacia el agua. Es suficiente. ¿Por qué eso consideras que falta una acción? Y al entregar las tórtolas y palomines, consideras como ya hecho consumado. Dilma Pasha. No, es verdad, es algo sencillo para hacer, pero quizás el hombre no quiere hacerlo. Y si no lo hace, no va a estar puro. No podemos depender de él. Y aquí me gusta aquí purirme. Entonces, con respecto a las ofrendas, también, él tiene que terminar de purificarse. Por nada que tenga las tórtolas o palomines en sus manos, si él no las va a entregar, porque no quiere, se arrepintió, entonces también dependemos de su decisión. De la misma manera que estás limitando a quien tiene que sumergirse, porque se puede llegar a arrepentir, también deberíamos limitar a quien tiene que dar su ofrenda de expiación, porque puede llegar a reversar la situación, revertir la situación. Y se llamará Dilma Pasha. ¿Sí? También, y me gusta que Purim Dilma Pasha, perdón, y me gusta que Purim Dilma Pasha, también con la falta de las tórtolas o palomines, él puede retractarse, que con de Mastrino Levetín. Ahí yo tengo cómo explicar. Es verdad, en esta situación yo no lo voy a computar, dice Rab. Cuando la Mishnah nuestra habló, y cuando nosotros dijimos que computo, y lo voy a alistar a que le falta dar las ofrendas, se está refiriendo, él ya trajo las tórtolas y palomines y se las entregó al Bedín para que se ocupen de dárselas a los Kohanim para que las hagan. Entonces ya no está más en sus manos. Él ya las entregó. Es verdad, aún no se realizó la ofrenda. No está hecha la ofrenda. Pero ya no depende más de él. Él por su parte terminó con todo, las entregó y dejó en manos del Bedín que se ocupen. Con respecto a la mikve, no hay dejar en manos de nadie. Él tiene que entrar a la mikve y sumergirse. Como está dependiendo de él, nosotros no dependemos de él. Nos vamos a alistar a la ofrenda de Pesaj a una persona que todavía no actuó como tenía que haber actuado, apoyándonos en que él seguramente lo va a hacer. No. En cambio, con respecto a la ofrenda, él ya las entregó y no tiene más nada por hacer. Esa es maldad. Pero aparentemente tenemos un inconveniente. No dependemos de él. Pero dependemos entonces ahora del Bedín, que se tome la responsabilidad de que le hagan las ofrendas estas que él entregó. Entonces sí seguimos estando en las manos de otras personas. Esto dice Amará, ahí
nosotros vamos a tomar en cuenta la máxima que nos dijo Rav Shemaya, de amar Hazakan Bedin Shel Kohanim Omdim Misham Asichlu Mautzim Shofarot. Él nos dijo, hay una regla, nosotros tomamos una conducta por parte del Sanedrín, todo dinero que fue colocado en las urnas para traer estas ofrendas de purificación. Había una urna exclusiva en el Bet HaMikdash, donde la gente tomaba una bolsita, colocaba ahí las moneditas correspondientes, con el valor correspondiente a las tórtolas y palomines, lo colocaba dentro de esa urna, y el Bedín, infaliblemente, ellos asumían la responsabilidad total y absoluta de en ese mismo día traer todas las tórtolas y palomines que había que comprar y hacer con el dinero que fue colocado en esas urnas. Y las personas ya sabían que colocaron el dinero en esas urnas, a la noche seguro que pueden comer de cualquier ofrenda porque están 100% puros. No hay duda de que el Bedín se ocupó de ellos. Así enseñó Rav Shemaya. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a decir lo mismo. Por parte del hombre, él ya terminó, entregó su dinero. Y no se llama que nos tenemos que apoyar en la acción del Bedín. Porque eso Rav Shemaya nos enseñó. Haz de cuenta que funciona como si fuese una máquina. Todo lo que fue depositado en esa urna lo hacen. Sin duda alguna. Entonces, es considerado como que no depende absolutamente de nadie. Por eso lo hacemos participar. Se llamará un Rab Midyoraitán Michzahase, Rabanado de Gatzrube. De acuerdo a lo que estás interpretando, quiere decir que de la Torah son todos estos habilitados para participar en la ofrenda de Pesaj. Incluso el que está impuro 100%, de acuerdo a la Torah, podría ser participante de la ofrenda de Pesaj. Solo no le permite participar porque tú tienes miedo de que él no traiga la ofrenda o de que él no se sumerja en la mikve. Pero de la Torah, perfectamente lo podríamos hacer participar más allá de que él está impuro, ya que a la noche podría participar. Si es así, que así lo que se entiende aparentemente de las palabras, de Amar Rab. Ya Rab nos enseñó y dijo, Rab nos había enseñado anteriormente en la Gemara qué pasaba si teníamos 50% del público puro, 50% del público impuro. Dijo Rab, y purificamos a uno más para inclinar la balanza y tener mayoría de personas impuras y poder hacer la ofrenda con impureza. Como no tenemos manera de purificar a los impuros, entonces tenemos que inclinar la balanza para que haya una mayoría, como estudiamos en la Gemara anteriormente, que no podemos dejar esa situación de 50 y 50, entonces se purificaba de una. Así dijo Rab. Y si es así, ¿cómo es válido? Si de acuerdo a Rab, al impurificar a una persona de la Torah todavía es válido para la ofrenda de Pesaj, entonces no inclinamos la balanza para el lado de los impuros, porque incluso que él esté impuro ahora mismo el 14 de Nisan, él es considerado dentro de los puros, ya que puede participar a la noche en la ofrenda de Pesaj. Entonces no se inclinó la balanza para ningún lugar, sino claramente vemos de esas palabras de Rab, que la persona que está impura, por más que a la noche va a poder estar en óptimas condiciones, no es aceptado en la ofrenda de Pesaj. El de Rab, sino de la Torah, de acuerdo a Rab, no puede participar quien está impuro sin haberse sumergido en la mikve, no puede participar en la ofrenda de Pesaj. Porque está escrito en el pasuk, la nefesh, aquella persona que estaba impuro por un alma, a quien que se había impurificado por un muerto, él va a estar exento de hacer la ofrenda de Pesaj en el 14 de Nisan y la va a realizar el 14 de Iyar. Y Milas, que era, ni cuando pasó, dijo a esa persona que se purificó por un muerto que no participe en la ofrenda de Pesaj. ¿Acaso no estamos hablando? Que es incluso, si en su séptimo día, aquella persona que se purificó por un muerto, el proceso de purificación de él es muy especial, es único y exclusivo. Él, luego que se apartó de la impureza del muerto, al tercer día de haberse apartado de la impureza, necesita ser salpicado con aguas de manantial mezcladas con ceniza de la paraduma, de la vaca roja. Ese mismo proceso se lo tiene que repetir al séptimo día. Y luego se sumerge en la mikve y a la salida de las estrellas está completamente puro. Cuando la Torah nos dijo que esta persona que se purificó por un muerto no puede participar de la ofrenda de Pesaj, ¿acaso nos está refiriendo incluso que el séptimo día de él era el 14 de Nisan, que todavía está impuro?
y tiene que ser salpicado con agua de las cenizas, e incluso que lo salpicamos con agua de las cenizas, incluso que se sumergió en la migbe, hasta que no se haga de noche, no va a estar puro por completo. ¿Y acaso no se llama que está impuro por un muerto? Y la Torá dijo, quien está impuro por un muerto no participa en la ofrenda de Pesaj. A pesar de que la noche del 15 de Nisan, él estaría ya en condiciones, se podría consumir de la ofrenda de Pesaj. De ahí, ¿no? Tumat Sheres, que esa situación sería similar a la de aquella persona que se purificó por un reptil, el 14 mismo de Nisan, que a la noche va a estar en óptimas condiciones. Sin embargo, la Torá no le importa que a la noche va a estar en óptimas condiciones. Tú ahora estás impuro, no participas de la ofrenda de Pesaj. Y amar a Jamaná, Nidje, la Torá igualmente lo rechazó. Mejitema, Mimai de Aji. Y si vas a preguntar, ¿quién dijo que el pasuk se está refiriendo en esa situación? Incluso que el séptimo día de él era el 14 de Nisan. Yo voy a explicar que se refiere a los primeros 6 días. Sabalak Bishak. Eso no tengo ningún problema de explicártelo. Yo voy a decir que él interpreta pasuk igual que lo interpretó el Bishak. De amar. El Bishak explicó. El pasuk, cuando nos cuenta ahí en la perashá de Behalotejá, que había personas impuras que no podían participar de la ofrenda de Pesaj, que fueron a quejarse delante de Moshe Rabbenu, que nosotros no vamos a participar de la ofrenda de Pesaj porque estamos impuros. ¿Quiénes son los que se fueron a quejar? Fueron personas que se tuvieron que ocupar de un mes mitzvah, personas que se ocuparon de un muerto que no tenían quien lo entierre. Y la obligación de cualquier yudí que encuentra a una persona, a otro yudí muerto sin enterrar, es ocuparse y enterrarlo. Hay que impurificarse por él y enterrarlo. Incluso si se trata de un Cohen, incluso si se trata del sumo sacerdote de Cohen Gadol, que tiene prohibido purificarse por su padre y por su madre, debe ocuparse de enterrar a alguien que está tirado, muerto. Dios no permite y no hay quien se ocupe de él. Y eso fue lo que había pasado. Estas personas se ocuparon de un met mitzvah, se ocuparon de un muerto que era mitzvah de ser enterrado y por eso estaban impuros. Y era y el séptimo día de purificación de ellos coincidía justo con el 14 de Nisan. ¿Cómo el Bishak llegó a esa conclusión? Que pasó que estaba hablando puntualmente en el séptimo día de ellos. El Pasuk aclaró y dijo, ellos no podían hacer la ofrenda de Pesaj en aquel día. En aquel día, puntualmente, es que ellos estaban limitados de poder hacer la ofrenda de Pesaj. Ellos mismos no podían degollarla y hacerla, porque ellos estaban impuros. Pero al día siguiente, ellos perfectamente la podrían haber hecho, porque ya no iban a estar más impuros, porque hoy era el último día. Por eso pasó que aclaró, y sin embargo la Torá dijo que quedan delegados y no van a poder hacer la ofrenda de Pesaj. Y así también estudió Rab. Quiere decir que aquella persona que el séptimo día todavía estaba impuro, la Torá dijo no participa en la ofrenda de Pesaj. Sin embargo, si ya habían hecho tevilá, esto es importante aclararlo, si ya habían hecho tevilá y quedaba solamente esperar el anochecer, sobre esa situación la Torá no los descalificó, porque ya no quedaba más nada por hacer. Quiere decir que la Torá descalificó a quien está impuro y todavía tenía algo para obrar. No por miedo a que la persona no lo haga. No ese es el punto. Porque no es una limitación de los jajamim. Sino, la Torá dijo a aquella persona que ya realizó todo lo que tenía que realizar y eso era solamente una cuestión de tiempo, él participa en la ofrenda de Pesaj. Persona que no realizó su proceso de purificación, esa persona, por más que puede purificarse, mientras no haya realizado la purificación que a él le corresponde hacer y depende de él, no puede participar en la ofrenda de Pesaj. Tenal, dice la Gemara, ¿qué estudiamos en nuestra Mishnah? Aquel hombre que tuvo secreción prostática 2 veces. Él, dijimos, tiene que contar 7 días limpios después de la última secreción. Los próximos 7 días tienen que estar perfectamente impecables. Si el séptimo día de él coincide con el 14 de Nisan, le permitimos participar y lo alistamos a la ofrenda de Pesaj. ¿Y cómo estamos hablando? ¿Lav de la David? ¿No estamos hablando incluso que él no se haya sumergido en la migbe? La Mishnah no aclaró esa condición. Con que sea el séptimo día de él ya es suficiente y lo hacemos participar. ¿Y cómo va a explicar esto Rab?
Y de aquí aprendemos entonces de nuestra Mishnah que incluso que no se sumergió en la mikve, igualmente lo hacemos participar, ya que él se puede sumergir a la noche, estar en óptimas condiciones, como dijo Ula, no como enseñó Rab. Se llamará, ¿no? De Tabil. No, la Mishnah, de acuerdo a Rab, tenemos que explicarla el séptimo día si ya se sumergió en la mikve. Sin sumergirse en la mikve no nos vamos a participar. Quiere decir que Rab, de alguna manera, él tiene que forzar un poquitito la Mishnah. Que la Mishnah, si bien dijo en el séptimo día lo podemos computar, es siempre y cuando que ya se había sumergido en la mikve. Y Tabil, pues además si ya se sumergió en la mikve, Maika Mashmalan, ¿qué es lo que me viene a enseñar? Si ya no queda más nada por hacer, como estudiamos anteriormente, ya hizo todo lo que tenía que hacer, es cuestión de esperar hasta la noche. A la noche, cuando tenga que comer la ofrenda de Pesaj, esa misma noche ya lo transforma en puro. ¿Qué es lo que hace falta aclarar que en esta situación no vamos a hacer participar? Acá Mashmalan, ¿sabe qué es lo que nos viene a enseñar? Ya acabamos de usar a Shemesh, a pesar de que todavía su proceso de purificación no terminó y necesitamos para su purificación todavía la puesta del sol, viene a enseñar el hecho de que eso se hace solo no es considerado una falta en su proceso de purificación, es lo que nos respecta a la ofrenda de Pesaj que no podemos hacer participar. Eso es justamente lo que nos viene a enseñar. Realmente todavía no está puro. Lo que nos vino a enseñar la Mishnah, a pesar de que ella se sumergió en la mikve y por su parte terminó con todo, pero todavía no está puro. Y si no está puro, hubiésemos pensado no lo hacemos participar. Vino, la Mishnah nos enseñó, déjenlo participar. Esto que se termina de hacer solo no es un inconveniente. Uno podría creer que como acabamos de decir, es una manera un poquito forzada de explicar la Mishnah, que no nos aclaró que se tuvo que haber sumergido en la mikve. Y de acuerdo a Rabes, solo si ya se sumergió en la mikve en el séptimo día. Se llamará aquí Name Mistabra. Es lo más lógico que esa sea la lectura de la Mishnah correctamente. ¿Por qué? De Katarné Sefa. ¿Qué dijo al final la Mishnah? En cambio, si este hombre tuvo 3 secreciones prostáticas, que entonces se necesita un día más en el proceso de purificación. Los 7 días limpios, sumergirse en la mikve y al 8º día traer 2 tórtolas o palomines para purificarse. Dijo Yogatim Alaba Shemini, lo hacemos participar a él también, si el 8º día coincide con el 14 de Nisan, que él va a poder hacer su purificación y para la noche estar en condiciones, le dejamos participar también. Ahora bien, y aparte, de Tabil, está bien, si es como estamos explicando nosotros, que cuando hablamos de el que tuvo 2 secreciones, que lo computamos al 7º día para la ofrenda de Pesaj, es luego de haber realizado la mikve, y a él le queda solamente ahora esperar la puesta del sol que se hace automática y no necesita de la participación de ninguna persona en absoluto. Isterich, es comprensible. ¿Por qué tuvo que aclarar la otra situación? Cuando él tenía que esperar 7 días y al 8º dar la ofrenda porque tuvo 3 secreciones. Hay una novedad y hay algo nuevo para enseñarnos cuando él tiene que llegar hasta el 8º día. Saca la tajamina, porque nosotros podíamos haber pensado solo cuando él tuvo 2 secreciones prostáticas, que en el 7º día él realiza la mikve y no necesita hacer más nada. Y se queda solamente pendiente del tiempo. Ahí es que nosotros lo podemos computar para la ofrenda de Pesaj, porque ya por su parte no había más nada para hacer. Pero cuando él tuvo 3 secreciones prostáticas, en el 8º día, que todavía falta un accionar, falta traer las 2 tórtolas o palomines, entonces hay una acción todavía que está pendiente. De ajustar para lo hubiésemos pensado entonces a él, no lo computemos para la ofrenda de Pesaj, porque todavía falta que realicen las ofrendas pertinentes. Kamashmalan, a eso vino una Mishnah y nos agregó esa situación. De afagame mojusar para que a pesar de que falta todavía que realicen las tórtolas y palomines, igualmente lo vamos a computar. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en la Hazaká que dijo el río Shaya, que el Bedín se va a encargar de hacerlo. Depende de la acción de las personas, pero lo consideramos como ya está hecho. Hay lo que enseñarnos, hay una novedad. Se agregó algo nuevo a lo anterior. En cambio, si tú explicas la Mishnah, que el hombre que tuvo 2 secreciones,
que lo computamos al séptimo día y lo hacemos participar, es incluso que no se sumergió en la mikve. Quiere decir que a pesar que falta un accionar y una actividad, igualmente lo podemos computar porque seguramente la va a hacer y no sospechamos de su incumplimiento. ¿Qué se agrega cuando hablamos del que tuvo 3 secreciones que tienen que traer una ofrenda al octavo día? Es lo mismo. ¿Qué diferencia en tener que ir a la mikve o tener que traer una ofrenda? Depende todo de acciones de la persona. Es exactamente lo mismo. No hay nada para agregarnos. Aquí tú me estás diciendo que si tuvo 2 secreciones prestóticas y todavía no se sumergió en la mikve, de también me aliago, que está perfectamente impuro, está completamente impuro. El hombre que tuvo 2 secreciones prestáticas se impurificó. Si todavía no se sumergió en la mikve, mantiene exactamente el mismo estatus de impureza que el primer día. E igualmente, y estamos diciendo que igualmente lo dejamos participar, porque seguramente él se va a sumergir en la mikve y va a hacer el proceso que corresponde para estar en perfectas condiciones a la noche. El que tuvo 3 secreciones, que ya en el séptimo día se sumergió en la mikve, ya se le fue prácticamente el 95% de su impureza. De hecho, tiene acceso al consumo de la terumá, tiene acceso al maaser sheni, tiene acceso a muchísimas cosas de pureza, porque ya está prácticamente puro para todo. De Tabil Leva Shevi, que ya se sumergió en el séptimo día. De Kalisha Tumá, está debilitada su tumá, su impureza en gran medida. Loco, ¿qué de Shakatena no ni la ve? No más y más que le vamos a permitir participar en la ofrenda de Pesaj. Entonces, ¿qué es lo que me está agregando una situación nueva cuando aparentemente es más obvia y se sobreentiende de la primera situación? El alab. Sino la fuerza, como interpretó Rab, que lo que dijo, cuando tuvo 2 secreciones prostáticas le permitimos participar, es porque él ya se había sumergido en la mikve. Por eso le permitimos participar, pero si no se sumergió en la mikve, no. Y ahí agregamos que si tuvo 3 secreciones y hace falta tener una ofrenda, por más que hace falta la acción de toda la ofrenda, también lo vamos a dejar participar. Esa es la novedad. Se llamará no señor. Es una manera de explicarlo. Escucho, respeto la explicación de Rab en la Mishnah y entiendo que es perfectamente explicable de esa manera la Mishnah. No tengo objeciones a esa lectura de la Mishnah. Es una lectura correcta y con sentido, y que nos está agregando en cada paso una novedad y una aclaración más. Se puede explicar perfectamente así, pero no hay nada que me fuerce a tener que explicarlo así. Leolá mi maneja, yo perfectamente puedo decirte de la Tabil que el que tuvo 2 secreciones prostáticas y lo computamos al séptimo día para la ofrenda de Pesaj, estamos hablando sin que se haya sumergido en la mikve. E igualmente, era necesario aclarar cuando tuvo 3 secreciones prostáticas que también lo hacemos participar. ¿Por qué? Sabe que la tajamina, nosotros podíamos haber analizado de la siguiente manera. Atención. El que tuvo 2 secreciones prostáticas y el séptimo día de él era el 14 de Nisan, lo vamos a computar para la ofrenda de Pesaj, a pesar de que está completamente impuro. ¿Pero por qué? Porque él, quien es el que quiere participar en la ofrenda de Pesaj, está netamente en sus manos el purificarse. Él tiene que ir a la mikve, sumergirse y estar puro. Como depende de él es el participante, y de él depende, entonces nosotros lo computamos y le permitimos sumarse a la ofrenda de Pesaj. Si él quiere sumarse, porque seguramente lo va a hacer. Amal, pero cuando él tuvo 3 secreciones prostáticas, es verdad, el séptimo día se hizo lo que tenía que hacer, se sumergió en la mikve. Al octavo día hay que traer 2 tórtolas o 2 palomines. Él puede traerlos al Betamikdash, pero él no puede ofrendarlos. El que tiene que cortar la cabeza de los tórtolas y palomines son los Kohanim. Entonces, no está en las manos del participante terminar con su proceso de purificación. Entonces, por más que él quiera participar, yo puedo entender que la Torah no le permita sumarse y participar, ya que no está en sus manos el poder participar. Entonces, hubiésemos dicho que no lo contamos. Y Mapash de Kohanim, quizás los Kohanim no lo hagan, de él no depende. Kamashmalan,
que de Rab Shemaya. Y ahí vino la Mishnah y nos enseñó, como dijo Rab Shemaya, una vez que lo entregó a los Kohanim, no hay duda, es considerado hecho consumado. Seguro que lo van a hacer y es considerado que estaría en sus manos la purificación, porque una vez que lo entrega, seguro ellos lo van a hacer. Entonces, sí hay aquí una novedad y algo más para agregarnos y enseñarnos. Por lo tanto, no hay nada que dijimos que fuerce a explicar nuestra Mishnah, como dijo Rab. Sí, se puede explicar perfectamente como él dijo, y tiene lógica y tiene sentido. Pero también nosotros podemos darle otra explicación que también tiene mucho sentido y que no sea prueba para Rab. Por lo tanto, la discusión de Rab y Ulá va a quedar en pie hasta el final. De acuerdo a Ulá, si él no se sumergió en la migbe, también lo podemos computar y hacer participar de la ofrenda de Pesaj, como estamos explicando ahora. De acuerdo a Rab, si él está impuro y no se sumergió en la migbe, no puede participar en la ofrenda de Pesaj. Y vamos a terminar con la última parte de la Mishnah. La Mishnah terminó diciéndonos lo mismo con una mujer que tuvo secreción sanguínea. Hacíamos el mismo proceso. Así estudió un alumno delante de Rab Abba. Que esa mujer que tuvo secreción sanguínea 3 días, entonces ya tiene que cuidar ahora, como dijimos en la Mishnah, 7 días completamente limpios para poder purificarse. Si el 7º día de ella coincide con el 14 de Nisan, le hacemos participar de la ofrenda de Pesaj. Así dijo este alumno delante de Rab Abba. Amarle le dijo, Zabá, una mujer que tuvo secreción sanguínea 3 días y tiene que contar 7 días limpios, al 7º día puede participar de la ofrenda de Pesaj. Incluso Ulá, quien dice que nosotros podemos hacer participar al que está impuro por un sheres, por un reptil muerto, en el 14 de Nisan, está completamente impuro por haber tocado un reptil muerto. Igualmente lo hacemos participar de la ofrenda de Pesaj, dijo Ulá. Anemile tamesheres. Eso dijo solamente con alguien que se impurificó por un reptil muerto, por un animal muerto. Dejás de le hurtar, ya que a la noche él puede estar perfectamente puro. Se sumerge en la migbe ahora a la tarde y a la noche va a estar puro perfectamente y puede participar de la ofrenda de Pesaj. Además de mate acaparar la jazia. Pero la mujer que tuvo secreción sanguínea 3 días, además de los 7 días de limpieza, necesita al 8º día traer 2 tórtolas o palomines, y recién al 8º día va a estar apta para consumir de la ofrenda de Pesaj. Entonces, si el 7º día de ella es el 14 de Nisan, por más que ella ya se sumergió a la migbe, en la noche del 15 de Nisan no puede consumir de ninguna ofrenda, porque recién el 15 durante el día, que es su 8º día, cuando traiga las ofrendas, tórtolas o palomines, se habilita. Entonces no es correcto lo que tú estás diciendo. Ima, Bashevini dijo, Najón, tienes razón, fue una confusión. Quise decir al 8º día. Al 8º día de ella la vamos a hacer participar. Peshita, si es al 8º día, y sí, seguro. ¿Cuál es la novedad? Ella al 8º día ya trajo sus tórtolas o palomines, ya está perfectamente pura. Seguro que puede participar de la ofrenda de Pesaj. Mau de tema. ¿Qué podríamos haber dicho? ¿Que Bandemeja saca para lo? No, yo voy a decir que incluso que no trajo las 2 tórtolas o palomines. Estamos en el 8º día 14 de Nisan y no trajo aún las tórtolas o palomines, que igualmente la dejamos participar. Hubiésemos pensado, como todavía no trajo las tórtolas o palomines, que no pueda ser alistada. Kamashbaran, que de Rab Shemaya. Ahí vamos a decir lo que dijo Rab Shemaya, que al ser que ella ya entregó las tórtolas o palomines, así tenemos que decir, le permitimos participar. Es decir, lo mismo que estudiamos nosotros aparentemente en la primera parte de la Mishnah, como estudiamos anteriormente. Rabiná Amar, Rabiná dijo, no es así. No fue eso lo que pasó. No se refirió a la mujer con secreción sanguínea y al 8º día. Nidda, Tanakame. Él dijo, la mujer Nidda, que esa mujer que tuvo una menstruación. Mujer que menstruó normalmente, al 7º día no necesita, en absoluto necesita 7 días limpios. De acuerdo al din original de la Torah, no a lo que hacemos en la práctica hoy en día, que es algo más complejo, pero de acuerdo al din original de la Torah, la ley original dice que la mujer que tuvo una menstruación
pudo haber menstruado 4 o 5 días, al séptimo día ya termina su impureza. Obviamente hace falta sumergirse en la mikve, pero no necesita 7 días limpios. Y a eso le dijo el alumno, si esto es lo que se llama Rabiná Amar, Tanet Nidda Tanakame. De la Nidda, él habló delante de su maestro y dijo a la mujer Nidda, al séptimo día de ella nosotros la vamos a hacer participar. Si el séptimo día de ella coincidía con el 14 de Nisan, hacemos participar en la ofrenda de Pesaj. Ella no tiene que para su purificación traer ninguna ofrenda. Con 7 días es suficiente. Y a Nidda, Shohatin Alea, Bashevi, él le dijo a la mujer Nidda, vamos a hacer ofrenda de Pesaj en el séptimo día de ella. Amarle, y a eso le preguntó a la palabra Nidda Bashevi ahí, ¿Mijazia? ¿Acaso la mujer Nidda, la mujer que menstruó al séptimo día de ella, así es 14 de Nisan, la podemos hacer participar de la ofrenda de Pesaj? Incluso Ulá, que dijimos, él permite participar a alguien que está completamente impuro por haber tocado uno de los 8 reptiles muertos. Dejásele hurtar. Él, porque a la noche va a estar perfectamente puro, dijimos, se sumerge en la mikve a la tarde y a la noche va a estar perfectamente puro. En cambio, Abal Nidda, le hurta de Shevi'u de tabla. En cambio, la mujer Nidda no funciona de esa manera. La mujer que menstruó, son 7 días que le consideramos de impureza. Terminado el séptimo día, a la noche del octavo, comenzando el octavo, que comienza con la noche, ahí ella recién está habilitada de sumergirse en la mikve. Y hasta que no haya pasado la puesta del sol del octavo día, no termina de purificarse. Todas las impurezas de la Torah, cuando se purifican a través de la mikve, necesitamos posterior a la mikve la puesta del sol y salida de las estrellas para que se termine de purificar. Y la mujer Nidda, ella se sumerge en la mikve en la noche del octavo. Entonces recién va a estar apta a la noche siguiente. No podemos hacerla participar en su séptimo día en la ofrenda de Pesaj. El Aima va a Shemini. ¿Sí, no? Ahí fue que se corrigió y dijo, tiene razón. Al octavo día, la mujer que menstruó, al octavo día de ella la vamos a hacer participar de la ofrenda de Pesaj. Peshita. Y eso seguro, es obvio. Ahí no hay absolutamente nada más, nada para hacer. Ella se sumergió en la mikve en la noche del octavo día, o en la mañana del octavo día. Es 14 de Nisan. En la noche del 15 va a poder comer perfectamente. No tiene absolutamente más nada para hacer más que esperar la puesta del sol, como acabamos de estudiar. No hay absolutamente nada para agregar en esa situación que tú estás planteando. Hashtag. Incluso la mujer que tuvo 3 secreciones sanguíneas y que tiene que al octavo día de ella traer su ofrenda. Igualmente la hacemos participar en la ofrenda de Pesaj, salpicamos la sangre para ella, incluso que todavía le falta traer las tórtolas y palomines. La mujer que menstruó, que no necesita absolutamente nada, es esperar que se haga de noche. No más aún que la vamos a hacer participar. La Mishnah ya nos dijo que a la Zabá, Gedolá, la que tuvo 3 secreciones, la hacemos participar. Más aún que vamos a hacer participar a la mujer que menstruó. Se dijo de mamá de Alá. Hace falta aclarar que se puede hacer shechitá, degollar y salpicar la sangre por ella. Se llamará Nidda y se díjale. Sí, necesitaba hacer la aclaración de la mujer Nidda. ¿Sabes por qué? Hakamashvaran nos quiso enseñar y que aprendamos un detalle que nosotros quizás no estábamos atentos, que de hecho fue el error que cometió este alumno delante de Rabba. Hakamashvaran y de enseñarnos. Solo si el octavo día de ella es 14 de Nisan la podemos hacer participar. No si el séptimo día de ella es el 14 de Nisan. Ahí no la dejamos participar. Que de Tania, como estudiamos. Todos aquellos que están obligados a hacer tevilá para purificarse, normalmente pueden realizar la inmersión en las aguas de la mikve en el día. Y ya a la noche automáticamente van a estar puros. Nidda violedet tevilatán balaila. En cambio, la mujer que menstruó y la parturienta, que también se purifica con el parto, en el proceso de purificación de ellas,
recién el primer momento para poder hacer la inmersión en la migbe, de sumergirse en la migbe, el primer momento es en la noche, no durante el día. Todos los demás impuros pueden, en el primer momento de inmersión puede ser incluso de día. Y ya a la noche automáticamente están puros. En cambio, la que menstruó y la que dio a luz, el primer momento de inmersión va a ser solo a la noche y tienen que esperar hasta la próxima noche para estar puros. De Tania, como estaba estudiando la baraita, es posible que la mujer que menstruó pueda ella sumergirse de día también como cualquier otro impuro. Talmud Omar, 7 días va a estar en su estado de lejanía y distanciamiento. Ese mismo estatus de alejamientos y distanciamiento por su impureza lo mantiene durante los 7 días completos. Quiere decir que no hay posibilidad de inmersión, ya que al sumergirse en la migbe, el nivel de impureza de ella baja, como estudiamos anteriormente. Y la Torá dice que ella mantiene su nivel de impureza durante los 7 días completos. Recién después de los 7 días completos, ella puede sumergirse en la migbe para empezar su proceso de purificación. Y la mujer parturienta fue comparada a la mujer que menstruó. Como dijo el pasuk, la parturienta dice como los días de la mujer que menstruó va a estar impura. Fue comparada. Entonces ambas recién se van a sumergir a la noche. Y esto es lo que nos quiso enseñar acá. Que sepamos este detalle que no está escrito explícitamente en la Torá. Y lo tenemos que aprender por allá, que la nidá recién al 8º día le vamos a permitir participar y no al 7º porque su inmersión en la migbe es distinta a todos.